Muchos saludos, queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy tenemos nuestra tercera conferencia familiar. Estamos estudiando los fundamentos de la familia cristiana y hoy nos corresponde estudiar la abnegación en la familia. Así es que vamos a tocar este tema y esperando sea de bendición también para nosotros, para todos nuestros familiares, para nuestros hogares, nosotros podamos aplicar esta consejería en nuestra vida personal. Pero antes vamos a hacer nuestra oración de costumbre. Siempre oramos antes de iniciar nuestro programa. Elevemos nuestro corazón a Dios a través de la oración. Soberano y eterno Padre, que tú morades en los cielos, te damos gracias por permitirnos una vez más compartir en esta hora de la noche con nuestros amigos, nuestros hermanos, y poder tener la oportunidad de leer la palabra de Dios, recibir tu consejería para que podamos levantar la salud espiritual de los matrimonios en la iglesia. Oramos, Señor, para que perdones nuestras culpas, para que siempre derrames tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que siempre sintamos la necesidad de buscarte mientras todavía pueda ser hallado. Amado Padre, perdona nuestras culpas, danos tu Espíritu Santo. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, hoy estudiaremos el tema, como ya lo hemos dicho, sobre la abnegación en el matrimonio. Saben, mis queridos hermanos, la salud espiritual de la iglesia está directamente relacionada con la salud de los matrimonios. Sin embargo, estamos viviendo en una época donde el matrimonio ha perdido el valor que Dios le ha dado y ha venido adaptándose a condiciones modernas y por erróneas comprensiones, a veces aún de profesionales que han aconsejado introducir al mismo tiempo varios métodos o técnicas que no han ayudado nada a consolidar el compañerismo y la verdadera satisfacción matrimonial. Por eso en esta hora estudiaremos que todo matrimonio cristiano, toda pareja cristiana, para poder fundamentarse, para poder sobresalir y triunfar en su matrimonio, tiene que tener también el fundamento de la abnegación. Pero quiero decirles, hermanos, ¿qué es la abnegación? Cuando yo busco en el diccionario lo que significa la palabra abnegación, me encuentro con el siguiente significado. Dice que abnegación es que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses por motivos religiosos o por altruismo. Es interesantísima el concepto de la palabra abnegación. Estaba hace unos 10 años, 12 años específicamente, estábamos colportando en una ciudad aquí de San Miguel y me encontré con un matrimonio muy interesante. Él tenía 85 años y la señora tenía 70 y me dijeron que tenían ya acercándose a los 60 años de estar juntos porque se habían acompañado muy jovencito. Ella me decía que de 14 años se había acompañado con el Señor. Pero en ese momento estoy recordando, yo le hago una pregunta y le digo, ¿y cuál es el secreto, mis hermanos, de haber estado tanto tiempo juntos? Y ella me dijo estas palabras: hay que aguantarse, me dijo. Hay que aguantarse, aguantar el temperamento de él, me dijo. Y es interesante pensar, cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de esa experiencia porque prácticamente la abnegación es algo parecido. Como hemos visto, dice que la abnegación es el que sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses por motivos, ya sea religiosos o de altruismo. Es impresionante eso. En el matrimonio, mis queridos hermanos, necesitamos urgentemente la abnegación. ¿Cuál es uno de nuestros mejores o más peores defectos? Mejor dicho, uno de los peores defectos es que nosotros queremos ser satisfechos nosotros mismos. Es decir, nos interesamos a nosotros mismos y no nos importa cómo se sienta la pareja, cómo se sientan los hijos, cómo se sienta el resto de la familia.
muchas veces no nos da pesar a nosotros o no tenemos ese tiempo para meditar en cómo se sentirá mi pareja. Ahora, mis hermanos, para poder tener un matrimonio feliz, un matrimonio adecuado, necesitamos este ingrediente, este fundamento de la abnegación. Encuentro literalmente un consejo en mensaje para los jóvenes y dice: se necesita religión en el hogar. Únicamente ella puede impedir los graves males que con tanta frecuencia amargan la vida conyugal. Únicamente donde reina Cristo puede haber amor profundo, verdadero y abnegado. Oigan esto, entonces las almas quedarán unidas y las dos vidas se fusionarán en armonía. Los ángeles de Dios serán huéspedes del hogar y sus santas vigilias santificarán la cámara nupcial. Quedará desterrada la degradante sensualidad. Los pensamientos serán dirigidos hacia arriba, hacia Dios, y Él ascenderá, a Él ascenderá la devoción del corazón. Interesante, mis hermanos, este párrafo de el espíritu de profecía también nos revela un concepto básico de lo que necesita el hogar. Abnegación, amor verdadero y abnegado, dice aquí. Y como ya hemos entendido lo que significa la palabra abnegación, bueno, entonces muchas veces debemos seguir aprendiendo cada vez más para que nuestro matrimonio sea más feliz. Fíjense, un amor abnegado es aquel que prefiere que su compañera o su compañero viva bien o esté mejor, que se sienta feliz antes de sobreponer mis deseos o mis intenciones. Ahora, mis hermanos, entendemos por qué razón los matrimonios se están desquebrajando. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos querido satisfacerlos a nosotros mismos, que nos complazcan a nosotros, cuando nosotros necesitamos tener en el corazón el pensamiento de lo que yo debo hacer es hacer sentir bien a mi compañera o mi compañero. ¿Saben, hermanos? Es importante eso, entenderlo, porque si nosotros lo logramos a entender, ¿quién va a ser el más beneficiado? Seré yo, mi hermano. Porque la verdad es que mientras yo perciba que soy el más importante en el hogar, mientras yo considero que soy el padre, que soy el esposo, que soy el jefe del hogar y así me considere, entonces no me va a importar quizá todo lo que los demás puedan hacer o lo que estén padeciendo, lo que estén sufriendo. Ahora es necesario que yo empiece a sacrificarme un poquito más, a que yo piense que los demás me necesitan, a que deje de pensar menos en mí y más en beneficiar a los que son parte de mi familia. Eso es maravilloso. Fíjense lo que dice el escrito. Cada familia debería tener más abnegación. En la actualidad, cada uno de los cónyuges se queja de que lo tratan desconsideradamente, pero sin hacer esfuerzos razonables o mínimos para que su compañero sea feliz. Aquí debemos apreciar el consejo del apóstol Pablo, mis hermanos, cuando dice en 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido. Este párrafo lo leímos en la conferencia anterior, pero aplica de manera especial y calzadamente en lo que queremos demostrar ahora. En la Biblia dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mis amados hermanos, eso es abnegación. El apóstol Pablo nos ha descrito de una manera muy especial lo que significa la abnegación en el matrimonio. Cuando nosotros buscamos solo nuestros privilegios
o solo tener la mejor ventaja nosotros en el hogar, no estamos actuando bien en esta línea. Siempre quizás nosotros vamos a sentirnos mejores, pero nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas no van a estar felices. Van a estar siempre sufriendo los descuidos y la poca consideración que nosotros muchas veces mostramos. Así que, mis hermanos, hay algo interesante que nosotros debemos hacer. Tenemos que cumplir lo que dice Efesios 5:25. Esposos, dice, continúen amando a sus esposas, así como Él, es decir, Cristo, también amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ellas. Saben, hermanos, el mejor ejemplo de amor abnegado es el amor que Cristo ha manifestado por su iglesia. Qué sacrificio tan enorme el que hizo el Señor Jesucristo, que decidió incluso morir por su iglesia. Morir por su amada, morir con el único propósito de salvarla. Si tan solo Cristo hubiese sido un poco egoísta con nosotros, entonces no tendríamos los privilegios como iglesia que hoy nosotros disfrutamos. Y esa comparación que hace, y ese es el mejor ejemplo, dice el escrito, de abnegación espiritual. La abnegación matrimonial es así como Cristo lo hizo. ¿Qué impidió al Señor que viniera por una iglesia que, mis hermanos, no se porta bien? Imagínense la iglesia que es la considerada como la esposa de Cristo, figuradamente, como lo aplica aquí, así como Cristo se entregó por la iglesia. Esa figura que utiliza acá es lo que nosotros deberíamos ser en el matrimonio, como esposos considerados, como esposos siempre tratando de buscar la felicidad de nuestra compañera. Y por supuesto la esposa también. La esposa debe buscar la mejor condición para su esposo. Cuando nosotros actuemos de esta manera, entonces vamos a ser sacrificados, vamos a cumplir la regla del amor verdadero. Lo sufriremos si hay que sufrir, lo padeceremos si hay que padecer. Si hay algo que nos vamos a privar para que nuestro compañero o nuestra compañera, nuestro esposo o esposa sea más feliz, mis hermanos, no sentiremos que sería un sacrificio muy grande. No vamos a sentir que ese pequeño esfuerzo va a significar pérdida grande para nosotros. Al contrario, cuando nosotros lo hagamos, vamos a notar que la experiencia se vuelve a nosotros más placentera, porque entre más espacio o entre más consideración tengamos nosotros por nuestro esposo o esposa, él disfrutará más, estará más feliz y por consiguiente nosotros recibiremos los beneficios. Yo recuerdo, mis hermanos, una expresión que mi esposa me dijo hace algunos años cuando teníamos los pequeños. Tenemos 3 hijos con mi esposa y resulta que en el primero y el segundo llegó la suegra a cuidarla a ella de la dieta. Estuvo la suegra allí, la atendía, la complacía, pero de la última no llegó. Entonces le digo yo, no te preocupes, yo me voy a tomar el tiempo y programé, como sabíamos más o menos cuándo iban a ser la última niña, me programé unas vacaciones para esa fecha y yo me quedé en casa y yo atendí a mi esposa en todo lo que ella necesitaba hacer en ese momento. No podía lavar, yo lavaba, no podía cocinar, yo cocinaba. No podía planchar, o sea, sí podía, pero yo no la dejaba hacer, por lo menos en esa dieta. Y saben, mis hermanos, aún todavía ella se recuerda con muy buenas intenciones, muy contenta la obra que en ese momento yo hacía por ella. Entonces, yo sentía, me decía ella, pero no vas a tener la oportunidad de ir ni a ningún lado porque tus vacaciones, mira, veniste a trabajar. Y yo recuerdo que le dije, no importa porque aquí estamos y quiero estar contigo. Entonces esa es la mejor vacación que puedo haber sentido, estar del lado de ustedes, cuidándote y cuidando a la bebé también.
Entonces eso, mis hermanos, que yo recuerdo que hice en la última niña, no lo hice en los primeros. Quiero decirle, no lo hice en la primera ni en el segundo hijo, porque mi suegra llegaba a cuidarle. Entonces yo me sentía con libertad de poder ir a otro lado. Pero en la tercera, como no llegó la suegra, entonces me tocó a mí. Pero fue una experiencia bonita y, como les digo, eso todavía mi esposa lo recuerda muy bonitamente, me lo confiesa, me lo cuenta de vez en cuando y me dice, eso me encantó, esa acción que hiciste me gustó mucho. Y entonces, hermanos, eso es también abnegación, sacrificar algo de nosotros por hacer sentir bien, que nos importe más lo que va a sentir nuestra compañera, nuestra esposa, nuestro esposo. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos buscar. Verdaderamente no hay otra forma de mostrar abnegación sino sacrificar nuestros deseos, sacrificar nuestro gusto personal o nuestro interés a fin de que la compañera o compañero sea el beneficiado y nosotros nos vamos a sentir bien. Ahora, mis hermanos, hay algo interesante también que nosotros debemos saber. Dice que el mejor ejemplo, como comentábamos, de amor abnegado es el que Cristo hizo por su iglesia. Y ese sacrificio dice que decidió incluso Cristo morir. Eso quizás nosotros no lo hemos hecho. Pero el Señor Jesucristo decidió incluso morir por su amada iglesia con el fin de que ella fuera salva. Así nos dice, cada esposo debería esforzarse al máximo para ver siempre feliz a su esposa y también la esposa hacer todo lo que esté a su alcance para que su esposo también sea feliz y sea contento. Hermanos, qué maravilloso es hacer recuerdos y hacer memoria de nuestra experiencia pasada. Yo quiero invitarle a usted, querido hermano y querida hermana, que pueda recordar los momentos de abnegación que ha tenido, los sacrificios que usted ha hecho, quizá por su pareja. Si eso es así, hermanos, hemos caminado bien. Pero si hasta el momento tú no has sacrificado nada de tu tiempo, de tu dinero, de tu espacio, de tu voluntad, para poder beneficiar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, tú no has sido todavía abnegado. Y la abnegación es parte fundamental. Podemos decir, nuestros hijos también pueden ser abnegados. Muchas veces, hermanos, tenemos hijos en nuestra casa que, digamos, nosotros sabemos nuestra responsabilidad con ellos. Sabemos que tenemos que darle su comida, su vestido, su medicina mientras estén todavía con nosotros y no sean independientes. Pero muchas veces nuestros hijos son exigentes también. Y a veces no nos alcanza quizá para comprar lo que ellos quieren y hacen berrinches. Hermanos, hay que educar también a nuestros hijos a ser abnegados. Si podemos darles, mis hermanos, por favor, complázcale, dele de vez en cuando su gustito. Pero los hijos deben ser abnegados también. Si ven que en el hogar no hay todavía las condiciones, esperar o mantener la calma, no hacer berrinches, porque muchas veces eso se da. Y saben, vienen a causar otros males. Porque cuando nosotros no sabemos cómo manejar en el hogar ese tipo de acciones, hay familias que prestan dinero para comprarle los gustos a sus hijos. Y hermanos, eso pues yo considero así, de acuerdo a la Biblia, que no está muy bien. Nosotros no podemos, si podemos comprar algunas cosas que tal vez no son tan necesarias, pero hay suficiente para hacerlo, pues no sería problema. El problema sería que no podamos hacerlo y entonces nosotros nos vayamos a enjaranar, vayamos a prestar dinero con el objetivo de poder hacer o complacer un gusto semejante. Por eso hablamos de que la abnegación, el amor abnegado es la solución a muchos problemas en las familias. Muchos problemas se pueden, digamos, subsanar si tan solo nosotros fuéramos más abnegados. Hay un escrito que dice aquí, si su esposa tiene un problema desconcertante, en lugar de alejarla con una palabra o un mal gesto, el amor abnegado lo moverá a analizar el asunto con ella muy pacientemente y usted se interesará mucho más en la espiritualidad de ella.
le ayudará a poder investigar en la Biblia y participará en un servicio más abnegado y sagrado con ella. Y miren esto, evitará que sobre ella recaigan decisiones de peso que usted debe tomar. También se encargará de que ella tenga la oportunidad de entretenerse y descansar un poquito más. En Marcos 6:31, cuando el Señor consideró que los apóstoles estaban sobrecargados de trabajo, Jesús fue bastante abnegado también con los discípulos. Les dijo, tranquilos, descansen un poco, vengan acá aparte y descansen un poco, porque eso es fundamental. Ahora, mis hermanos, amor abnegado también es considerar a nuestras esposas en sus labores. Yo quiero decirles que vale la pena que nosotros también nos involucremos, a pesar de haber venido del trabajo, a pesar de que usted haya trabajado quizá 8 horas o más, dependiendo del trabajo que usted tenga, pero llega a su casa y ve que su esposa está atrasada, ayúdele, hermano. Ayúdele, lávele los trastes, cocine un poquito para ellos o para la familia y si fuera posible, está muy atrasada y hay ropa que lavar, ¿por qué no? ¿Por qué no, mis hermanos? También nosotros podemos hacerlo. ¿Y saben qué es lo que sucede? Yo lo he hecho, les digo, hermanos, no lo hago siempre, pero lo he hecho de vez en cuando. ¿Y saben cuál es el resultado? Que mi esposa se pone muy contenta y me dedica más tiempo, hay más espacio para compartir, que si yo estoy esperando ahí solito en una maquita que mi esposa termine la lavada de ropa, que después va a cocinar, después que va a hacer la limpieza. No, mis hermanos, si nosotros llegamos temprano o en un día estamos en casa, hagamos todo eso juntos. Le decimos a nuestras esposas, si tú lavas, yo hago la limpieza, si tú cocinas, yo plancho la ropa o yo arreglo todo lo que tenga que arreglarse ahí en casa. Hermanos, si usted hace eso, yo le aseguro que su esposa se va a sentir muy amada, lo va a apreciar bastante y va a sentirse muy bien con usted y le va a dedicar tiempo después. Lo mismo debe hacer la esposa, debe ser considerada, abnegada. Estamos hablando que la abnegación significa sacrificarse un poco. Nosotros debemos sacrificarnos, hermanos, para el bien de los demás, para el bien, en este caso, de nuestra pareja y de nuestros hijos. Eso es maravilloso. Ahora, mis hermanos, hay algo muy importante aquí que debemos considerar. Tengo un escrito acá en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, un consejo más que Dios da a los seres humanos y especialmente a las parejas. Miren lo que dice, de igual manera, ustedes esposos, estoy leyendo la traducción viviente, muy bonita por cierto, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Oigan, qué hermoso, hermanos. Maravilloso podemos ver este consejo del apóstol Pedro para todos los matrimonios, para los hogares, para mí también, para las esposas, para los hijos, para todos es un consejo maravilloso, porque nos habla de que seamos comprensivos, que seamos también personas que tengamos respeto por nuestras esposas, que dediquemos nuestro tiempo. Ellas son más delicadas, dice, como mujer es más delicada, más sensible. Hermanos, es hermoso poder contar con el amor de nuestras esposas. Es maravilloso. Yo al menos quiero decirles, no voy a decirles que nunca hemos tenido una dificultad, pero mis hermanos, quiero decirles que el estar en armonía con nuestra familia, con nuestras esposas, hace el ambiente mucho más agradable y más feliz en casa. Aquí nos está tratando el Señor de dar estos consejos. No tenemos que considerarnos superiores nosotros. Es decir, que aunque la Biblia otorgue cierto grado de preeminencia al esposo, no significa que eso va a ser para someter a las esposas. No, dice que hay que tratarlas con delicadeza. Las mujeres son delicadas. Es el vaso más frágil. ¿En qué sentido puede ser el vaso más frágil la esposa? Bueno, considero, mis hermanos, que nosotros no debemos ser pesados con ella, expresarles palabras hirientes, expresarles palabras que les duela en el corazón.
porque ellas son delicadas, son sensibles. Hay que tener técnica también, mis hermanos, para poder agradar a las esposas. La verdad es que no está en el otro mundo, es un poco complicado, difícil también para los esposos, pero no es tan imposible. La verdad es que con un poquito de abnegación, sacrificio personal y también con mucha dedicación, nosotros podemos hacerlo. Ahora, ¿qué tiene que hacer el esposo para poder agradar a su esposa? Mis hermanos, ya les estaba diciendo yo, ayúdenle, hagan esfuerzos grandes para que ellas puedan sentirse amadas por ustedes, no solo de palabras, sino de acciones. En la primera conferencia estábamos hablando de acciones también y de palabras, pero nosotros tenemos que ser más efectivos en acciones, hermanos. Todo lo que venga a nosotros y nos prive de algún privilegio o derecho que la Biblia o el Señor otorgue por ser esposo, si usted se rebaja un poquito con el único fin de ver feliz a su esposa, usted se está privando de algo que le pertenece o que le conviene por derecho, pero no lo exige de manera mal, entonces la esposa le va a agradecer y se va a sentir feliz con usted. Hay una pregunta interesante. ¿Qué necesidad emocional hace que la mujer sea el vaso más frágil? Bueno, mis hermanos, ellas son sensibles. Y si nosotros expresamos cosas duras, ellas se resienten, ellas se sienten mal. Y muchas veces, pues tal vez no necesitan que nosotros las colmemos de regalos caros o de cosas materiales. Lo que ellas desean, más que todo, es un buen trato. Si nosotros logramos hacerlo, si nosotros tenemos en nuestro corazón el privilegio de lograrlo, mis hermanos, tendremos una esposa feliz. Ahora, es interesante lo que dice Proverbios 31:28. Dice un consejo: usted necesita conocer la composición emocional de su esposa, que es fundamentalmente la razón por la cual ella se le considera como vaso más frágil. La esposa tiene que sentir que su esposo la ama y la quiere. Sin ese solo ingrediente, a pesar de las cosas materiales que tenga, ella no se sentirá idónea. Tiene que estar convencida de que su esposo tiene la misma opinión que expresó su esposa en un pasado, ¿verdad? Hay muchas, el proverbista Salomón decía en el capítulo 31 que hay muchas hijas que han demostrado capacidad, pero dice Salomón, pero tú has sobrepasado o has pasado por encima de todas ellas. Así que, mis hermanos, eso es maravilloso. Nosotros debemos hacer sentir a nuestras esposas que son las mejores, que son las más importantes, y no solo decirlo, sino más bien, mis hermanos, hacerlo, ¿verdad? Si nosotros lo logramos, entonces eso va a ser un punto fundamental. Empezaríamos a reordenar todos los matrimonios porque eso le agrada al Señor. Hay un pasaje, mis hermanos, en el libro de Génesis 26:8, en donde aquí pues podemos encontrar nosotros una declaración interesante. Habla de una experiencia que tenía Isaac, ¿verdad? Isaac siguió lamentablemente un consejo o un ejemplo malo de Abraham, que dijo, es mi hermana, pero dice la historia ahí que Isaac acariciaba a su esposa. Miren qué bonito. Eso le da seguridad emocional a su esposa, mis hermanos. Es necesario entender eso. Las mujeres necesitan sentirse protegidas y sentirse amadas. Y cuando nosotros somos un poco así descuidados, imaginémonos que llegamos del trabajo, la esposa estaba en el sillón y de repente nosotros entramos, ni la volteamos a ver, ni le decimos buenos días, amor, ¿cómo estuvo el día tuyo? Y no la abrazamos. Ella va a sentir que nosotros no queremos verla. Y de repente va a pensar, quizás porque ya estoy vieja, quizás porque ya estoy gorda, o quizás porque ya estoy fea. Bueno, muchas expresiones le vienen a la mente a las esposas. Pero si nosotros, hermanos, llegamos y les decimos, las acariciamos, las abrazamos, les damos besos, entonces ellas van a sentir que son importantes, que todavía las queremos y se van a sentir seguras. Y eso, mis hermanos, va a hacer que nos retribuya también a nosotros con buenas acciones.
Por eso es necesario que pongamos en cuenta y pongamos a cuenta también y practiquemos estas cosas. Ahora bien, para ser atentos con sus respectivas esposas, hay una pregunta: ¿de qué deben guardarse los esposos? ¿Y por qué es eso muy importante? Escuche lo que dice acá un comentario. Vamos a leer esto. Al ser así de atento, se requiere tiempo y meditación. A algunos esposos se les hace más fácil ser atentos con las esposas que aparentemente no habían conocido. Bueno, repito la lectura. A algunos esposos se les hace más fácil ser atentos con personas que aparentemente no habían conocido antes y que despiertan sus emociones. Eso ocurrió con Israel durante el tiempo de Malaquías, y Jehová dijo que esos hombres eran egocéntricos y que trataban traidoramente a sus esposas. Fíjese qué terrible, mis hermanos, es esto. Cuando nosotros le quitamos las atenciones a nuestras esposas. Hemos estado hablando, cuando usted era jovencito, era adolescente, usted quería pasar todo el tiempo con la señorita, quería estar siempre con ella, no buscaba otra ocasión más que estar con ella. Pero una vez conquistada, una vez casada, nosotros ya no queremos estar mucho tiempo con ella. Eso no es correcto. Saben, hermanos, la palabra del Señor nos dice que esa era la actitud del pueblo israelita en tiempo de Malaquías. Ellos, hablando de la atención, ser atentos, ¿verdad? Imagínense nosotros cuando íbamos de la mano con nuestras novias ahí, cuando teníamos, unos 20 años. Yo me casé hace 25 años, entonces estábamos jovencitos con ella, íbamos de la mano. Si ella llevaba una cosa pesada en una mano, ¿qué hacían ustedes? A ver, hermanos, ¿qué hacía o qué hacen los jóvenes ahora si la señorita lleva una cosa pesada en una mano y va con ustedes caminando? Nosotros queremos ayudarle. Incluso hasta la cartera le quitábamos y nos íbamos nosotros. Y no nos importaba que nos vieran los amigos o que nos vieran los vecinos. Allá íbamos nosotros con la carterita. Ahora no. Ahora ya no somos atentos. Ahora ella lleva bolsas pesadas y nosotros vamos caminando adelante. No, eso no debe ser así. Debemos guardar, hermanos, esa sensibilidad, porque ella es el vaso más frágil. ¿Saben qué dice Malaquías, hermanos, en su capítulo 2, versículo 13? Hay una declaración bien interesante allí que, no sé si puede aparecer en pantalla, pero dice: esta es otra cosa que hacen, cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Noten ustedes, mis hermanos, esta es una declaración que hace Dios sobre los israelitas. Y vamos a decir aquí a los esposos también les está haciendo esta declaración, porque resulta que la gente pregunta: Señor, ¿pero en qué te hemos fallado? ¿En qué hemos transgredido? Y dice el Señor en el 14: porque el Señor no acepta mi adoración. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Dice: le diré, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo fiel, su compañera tuya, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Noten ustedes, hermanos, ahí en Malaquías nos está diciendo que hay que tener cuidado, esposos. Un consejo directo para los esposos. Resulta que si nosotros no somos atentos, no somos serviciales, no somos abnegados con nuestras esposas, no podemos tener tampoco una relación especial con Dios. Malaquías nos está diciendo que Dios no acepta nuestra adoración, no va a aceptar nuestras ofrendas, no va a aceptar nuestra experiencia que tengamos, porque hemos sido, dice aquí, desleales con la mujer de nuestra juventud, con nuestras esposas. No hemos sido atentos, hemos sido descuidados y no hemos tenido la oportunidad de agradarles. Así que, mis hermanos, dice el versículo 15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa, un cuerpo y un espíritu? Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice la versión viviente, dice el Señor de Israel.
Mis hermanos, la situación que más aborrece Dios es la infidelidad, la traición. Y bueno, de acuerdo a este escrito, Dios considera también deslealtad, Dios considera como traición, Dios considera como algo deshonesto que el esposo no le brinde los cuidados y la atención especial que se merece su esposa. Es su esposa, hay que tenerle consideración y hay que atenderla como siempre, como lo hemos, como decíamos como cuando éramos jóvenes. Todo hay que hacerlo y no hay que perder esa buena condición, esa buena conducta. Así que mis hermanos, dice que nosotros necesitamos vigilar nuestros sentimientos. Es interesante lo que decía el párrafo, pero dice que muchas veces nosotros como hombres de repente somos más atentos con personas o con otras mujeres que ni conocemos, solo porque despierta cierto grado de emociones en nuestros sentimientos, dice aquí. Y nosotros al hacer eso somos traidores de nuestras esposas. Y lo mismo también sucede con las esposas. Si hay esposas que no atienden a sus esposos cuando llegan, son descuidadas, son indiferentes, y contrario a eso viene otro caballero y con ellos sí son atentos, a ellos sí les sirven un fresquecito, a ellos sí les sirven un refrigerito ahí, hermanos, y al esposo no le dan nada, son traidoras. Dice aquí Malaquías que por eso Dios no va a aceptar vuestras ofrendas, vuestra oración y vuestra consideración. No la va a aceptar el Señor porque Él considera eso una traición, una infidelidad terrible, mis hermanos. Así que vale la pena que todos nosotros nos esforcemos por ser más abnegados. Tengo un consejo del Espíritu de Profecía. El Hogar Adventista, la página 106 nos dice: no vino para destruir la relación sagrada del matrimonio, sino para exaltarla y para devolverle su santidad original. Mira con agrado la relación familiar donde predomina el amor sagrado y abnegado. Mire qué precioso, mis hermanos. Comentario del Espíritu de Profecía, Hogar Adventista. Dice aquí claramente que Dios vino no para destruir la sagrada unión del matrimonio, sino para exaltarla y volverla a su santidad original. Es cierto que en el tiempo que Cristo estuvo aquí, pues la gente todavía se divorciaba, le daban carta de repudio a las esposas por cualquier cosa. Dice la historia sagrada que los hombres se habían enseñoreado tanto de las mujeres que por cualquier cosilla le daban carta de divorcio. Pero el Señor Jesús vino a poner en orden esta situación, a exaltar la condición original del sagrado matrimonio. Y Él quiere que bendice, mira con agrado, dice el consejo, cuando hay un verdadero amor sagrado y abnegado. Nosotros nos sacrificamos por nuestras esposas y ellas se sienten felices y también lo harán por nosotros. También está otro parrafito muy importante, dice: había Cristo dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio para formar familias cuyos miembros coronados de honor fueran reconocidos como miembros de la familia real. Miren qué hermoso. Esto es maravilloso, hermano. Nosotros debemos agradecer a Dios por eso. Dice más: amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo momento y lugar, mediante palabras amantes y un continente agradable, dice. El amor genuino es un precioso atributo que se origina en el cielo y cuya fragancia crece en proporción a la forma en que se la dispensa a los demás. Qué interesante. ¿Quiere usted, mi querido hermano, que su amor crezca para su esposa y su familia? Hermanos, hay que prodigarlo, hay que darlo, porque solo así puede aumentar. Si usted nunca concede amor, si usted nunca es amable, entonces su amabilidad no va a ser posible. ¿Cuál es la actitud que lamentablemente tienen muchos esposos hoy en día? Muchos hombres y mujeres. Vean lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Así dice el escrito, mis hermanos, y qué triste que nosotros todavía, como miembros de iglesia, como esposos consagrados, como personas que hemos venido al conocimiento del Señor, todavía tengamos una conducta semejante. El mundo está lleno, mis hermanos, de hombres, mujeres y niños con esas características. Pero es triste que aún en la iglesia podamos encontrar muchos hombres de esta naturaleza o de esta clase que no han sido convertidos, que su conducta está todavía mala y que sirven para ser, digamos, un tropiezo para sus esposas. Han maltratado, han humillado y han hecho sufrir mucho a sus compañeras de vida. Dios, hermanos, lo demandará. Esa mala conducta, esa mala actitud que muchas personas tienen va a ser demandada del Señor. Hay una declaración inspirada que aquí pienso leerles. Miren lo que dice esta escritura. Una mala actitud que muchas esposas tienen según el espíritu de profecía. Vean lo que dice. Vi que las esposas de los ministros, algunas de ellas no ayudan a sus esposas, a sus esposos. Piensan más en analizar sus propios deseos y placer que en descubrir cómo pueden cumplir la voluntad de Dios o sostener las manos de sus esposos por medio de sus oraciones fieles y su conducta cuidadosa. Vi que algunas de esas siguen una conducta tan voluntariosa y egoísta que Satanás las usa como instrumentos suyos y se vale de ellas para destruir la influencia de sus esposos. Qué terrible, mis hermanos. Vean, esto es degradante, es triste que se encuentren esas condiciones en las personas de las cuales nosotros formamos parte también, porque somos parte de la iglesia. Y este consejo es para las iglesias. Es más, estaba diciendo que eran esposas de ministros con esas condiciones, que eran bastante egoístas, que eran más instrumentos de Satanás, porque descuidaban a sus esposos y descuidaban la utilidad o la buena influencia que sus esposos podrían ejercer. Este tipo de esposas destruye la buena influencia. Así que, hermanos, como hay esposas bastante difíciles, hay esposos también bastante difíciles, pero el consejo que Dios nos está dando en esta noche es que nosotros seamos abnegados. Hemos aprendido esa palabra. Ojalá, mis hermanos, ustedes aprendan esa palabra y comencemos a ejecutarla en nuestra vida. Repito, para que nos grabe un poquito, la abnegación es sacrificio, mis hermanos. Sacrificio por el bien del otro. En este caso, no sería un problema para nosotros sacrificarnos por nuestras esposas, porque es nuestra mitad. Y no sería un problema también para las esposas sacrificarse, porque eso le daría a ellas también bienestar, porque si sus esposos están bien, pues lógicamente ellas estarán mejor. Así que, mis hermanos, es necesario que todos nosotros podamos hacer un alto, examinar nuestra vida, buscar una experiencia mejor y que cada uno de nosotros aprendamos no solo el concepto de la palabra abnegación, sino que también lo apliquemos en nuestra vida diaria. Hay un último comentario que tengo para todos. Dice, en lo pasado las esposas de los predicadores sufrían necesidad y persecución. Cuando sus esposos sufrían encarcelamiento y a veces la muerte, esas mujeres nobles y abnegadas sufrían con ellos y su recompensa era igual a la concedida por su esposo. Si la esposa del predicador lo acompaña en viajes, no debe ir para su propio placer, para hacer visitas y ser atendida, sino para trabajar con él. Debe tener igual interés en él por el bien y por las almas. Debe estar dispuesta a acompañar a su esposo si no se lo impiden los cuidados del hogar y ayudar en sus esfuerzos
por salvar almas. Mis hermanos, esto está hablando del deber que tiene una esposa cristiana con su esposo que es cristiano también, y especialmente si tiene un ministerio que desarrollar. Ahora, mis hermanos, también las hermanas, si no tienen un ministerio directo, pero pueden colaborar con sus esposos, hagan todo lo que puedan, destierren de sus gustos algunas cosas que les impiden crecimiento, y entonces, mis hermanos, todos tendremos la dicha de poder ver más felices a nuestros compañeros, más felices a nuestras compañeras. Y hay algo que nosotros debemos hacer, así, renunciar al yo, desterrar el ego. Debemos hacer, mis queridos hermanos, hacer el esfuerzo de hacer feliz al otro y no esperar que el otro lo haga por nosotros. Recuerden lo que dice Hechos 20:35. A veces lo hemos pensado solamente para asuntos económicos, pero hoy lo queremos aplicar para asuntos matrimoniales también. Más bienaventurado es dar que recibir. Si usted da felicidad a su compañero, a su esposo o a su esposa, usted va a recibir también los beneficios de esa felicidad que usted ha impartido. Mis queridos hermanos, que Dios me permita primero a mí ser más abnegado y también le permita a todos los esposos que hoy nos están escuchando a ser también abnegados, que tratemos de brindar más felicidad a nuestras esposas, porque al hacer esto nos regresará a nosotros mismos en felicidad. Ese es mi deseo y mi oración en esta hora de la noche. Amén. Muchas gracias. Quiero invitarles a que oremos y que le pidamos al Señor de corazón que nos haga más abnegados. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo. Muchas gracias porque nos has concedido considerar otro punto tan importante en la formación de los matrimonios que van a permanecer fieles y felices hasta que tú aparezcas en las nubes del cielo y nos lleves a disfrutar de las mansiones eternas que nos has preparado. Amado Padre, oramos por cada matrimonio, oramos por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo, por cada hija. Señor del cielo, nos hace falta abnegación en nuestra vida. Nos hace falta sacrificarnos más para encontrar la felicidad de nuestros compañeros y compañeras. Permite, Señor, que lo entendamos así y que lo podamos ejecutar en nuestra vida personal. Permite, Señor, que nuestra experiencia sea diferente a partir de esta consejería y que un día podamos restaurar, como es el deseo tuyo, las familias para que sean lo que tú siempre has querido que sean en esta tierra, un pedazo de cielo representado aquí en la tierra. Amado Padre, en tus brazos encomendamos a la familia. De manera muy especial oramos por la familia del hermano Rolando Mestizo, su compañera de vida, sus niños, Señor. Ellos necesitan de tus cuidados y necesitan también de que tú les visites y les conviertas ese corazón. El hermano Rolando está deseoso, Señor, de buscarte, pero hay dificultades con su compañera. Señor, te lo encomendamos en tus brazos de amor. También oramos por el matrimonio de Carlos García y su esposa Iliana. Señor, ellos te necesitan y también desean ser restaurados. Por favor, Señor, visítalos y así también visita a todos los matrimonios que quizá tienen problemas, pero nosotros no nos damos cuenta. Pero tú sí lo sabes, porque eres omnipotente, omnisapiente, Señor. Lo conoces todo, encomendamos todos los casos en tus brazos de amor. Oramos por estas bendiciones, no porque tengamos méritos, lo hacemos todo confiando en los méritos santos del Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hemos finalizado de esta forma nuestro tercer programa. Nos hacen falta 2 todavía. Esperamos contar con vuestra presencia. Que el Señor les bendiga en esta hora. Amén.